Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Vamos a comenzar hoy, o vamos a continuar, mejor dicho, con el tema 5, hablando de cómo circula tanto la materia como la energía en un ecosistema. Y empezamos hablando de cómo lo hace la materia, de cómo se transfiere la materia en el ecosistema. Y lo primero que os quiero decir es que la materia, que compone los seres vivos, circula siempre de forma constante en el ecosistema. Es decir, la materia se transfiere siempre de unos niveles tróficos a otros niveles tróficos por las relaciones tróficas o relaciones alimentarias, que ahora veremos también que se establecen entre los organismos, aunque ya lo vimos la semana pasada. ¿Quién se come a quién? Eso es una relación trófica. El productor, que es lo que hace, el consumidor primario, el secundario y demás. Pero lo importante que tengáis claro es que los ecosistemas no necesitan un aporte continuo de materia. De hecho, no necesitan aporte de materia, porque circula de forma cíclica, es decir, la materia que hay es la que hay. Y luego lo veremos. No, no hace falta que el ecosistema reciba materia. El herbívoro se come la planta, el carnívoro se come al herbívoro, hay un supercarnívoro que se come al carnívoro, luego al final todos mueren, los descomponedores descomponen esa materia y los productores vuelven a reutilizarla. Así que la materia siempre circula de forma cíclica. Vamos a resumir este proceso. Primero, los productores hemos dicho que son los primeros y son los que toman materia inorgánica del medio y lo hacen, como sabéis, mediante los procesos de fotosíntesis y de quimiosíntesis. Entonces, transforman esa materia inorgánica en materia orgánica para construir sus cuerpos, reparar sus estructuras. Por tanto, esa materia orgánica ya queda almacenada en el cuerpo del productor. Y esta materia orgánica almacenada en el cuerpo de los productores es la fuente de nutrición para todo el resto de niveles tróficos del ecosistema. Luego llegan los consumidores, que son los que toman la materia orgánica de los productores, pues a través de la alimentación. Unos se comen a otros. Entonces, esa materia es la que se transfiere entre todos los niveles tróficos, desde los productores a todos los diferentes tipos de consumidores. Y ahora, parte de la materia orgánica se transforma luego en desechos, por ejemplo, excrementos, los restos orgánicos de los cadáveres cuando mueren, y entonces cuando llegan los descomponedores, que son los que toman estos restos de materia orgánica, que proceden de todos los niveles tróficos, y los vuelven a transformar en componentes inorgánicos, sencillos, y los devuelven al medio. Y ya esta materia orgánica, que está originada evidentemente por la descomposición, puede ser de nuevo utilizada pues, por los productores y así se cierra el ciclo de toda la materia en el ecosistema. Aquí tenemos lo mismo, pero explicado con un dibujito, ¿veis? ¿No? Primero tenemos los productores que fabrican aquí la materia orgánica. Esa materia orgánica pasa por los distintos niveles tróficos, como veis aquí las flechitas. Los descomponedores transforman luego la materia orgánica en inorgánica, vuelve al medio y de nuevo los productores las vuelven a reutilizar. Como veis, todo de forma cíclica. No hace falta, repito, aporte de materia. Sin embargo, ¿qué pasa con la energía? Pues pasa algo muy diferente. Porque la energía sí necesita, o el ecosistema sí necesita siempre un aporte continuo de energía. Porque a diferencia de la materia, la energía no fluye de forma cíclica, sino de forma acíclica, no cíclica. Tiene un flujo abierto. Vamos a verlo más detenidamente. Como os pongo ahí, la energía en los ecosistemas, que se almacena en todas las moléculas orgánicas de los cuerpos de los distintos seres vivos, pues se transfiere de unos niveles tróficos a otros, por supuesto que sí. Cuando tú comes materia, pero también energía almacenada en esa materia. Esa energía se transforma, una parte importante se consume, importante, o sea, tú consumes energía y la gastas, por tanto esa energía que tú gastas ya no está disponible para el siguiente que te coma a ti. Eso es importante también saberlo. Por tanto, aquí hay que tener en cuenta
que cada nivel trófico consume parte de la energía a hacer sus funciones vitales normales y corrientes. Viviendo, vamos, respirando, reproduciéndonos, creciendo. Y en menor medida también a veces está la parte de la fermentación. No olvidéis también que hay animales que fermentan. Además de los que respiramos, hay algunos que fermentan. Bueno, he dicho animales, pero realmente son microorganismos la mayoría. Otra cosa también que tener en cuenta, hay una parte de la energía que también se devuelve al medio en forma de calor. Entonces, esa energía que se devuelve al medio en forma de calor tampoco está disponible para los siguientes niveles tróficos. No puede ser reutilizada. Por eso decimos que la transferencia de materia en el ecosistema sí es un ciclo, pero la de energía no. Es un sistema abierto, por eso hace falta siempre un aporte continuo de energía en el ecosistema. ¿De dónde viene esa energía? Evidentemente del Sol. El Sol es la fuente continua de energía de un ecosistema. Los productores captan esa energía del Sol y ya la transforman en energía química en sus moléculas propias y ya va pasando pues, por todos los niveles del ecosistema. ¿Vale? Espero que bien. Otra cosa que tiene que ver con esto son las cadenas tróficas. Esto es muy sencillo. Vamos simplemente a ordenar en una cadena de forma lineal quién se come a quién. Por ejemplo, eso es el fitoplancton. ¿Quién se come el fitoplancton en un ecosistema acuático? Pues, por ejemplo, un invertebrado que es la pulga de agua. Luego, podemos decir que llega un pez y se come a la pulga de agua. Y luego llega un ave y se come al pez. Eso es una cadena trófica, que no es más que ordenar linealmente los seres vivos poniendo quién se come a quién con flechitas. ¿Vale? Así de sencillo. Una cadena trófica, como esa, por ejemplo, que tenéis ahí también, ¿no? Planta, ¿veis? Se la come el consumidor primario, la mariposa, luego la rana se come la mariposa y luego la serpiente se come la rana. Una cadena trófica no suele tener más de 4 o 5 eslabones. Porque la energía se va, como hemos dicho antes, energía se va perdiendo en cada salto, porque el mismo productor gasta energía, por lo tanto ya hay menos energía disponible para el siguiente. En la mariposa gasta energía, por lo tanto hay menos. Aunque coma muchas mariposas, hay menos energía disponible para el siguiente nivel. Y así sucesivamente. Por tanto, no suelen tener las cadenas tróficas más de 4 o 5 eslabones como mucho. Siempre el último eslabón de la cadena trófica, aunque yo no lo he representado, son los descomponedores, que son los que luego siempre devuelven al medio esa materia inorgánica. Importante. Y bueno, deciros que estas cadenas tróficas son muy útiles para estudiar los ecosistemas, ¿vale? Pero son muy simples, porque la realidad no es así. ¿Vosotros pensáis, por ejemplo, que la rana solo come mariposas? ¿O que la mariposa solo es comida por ranas? ¿O que la serpiente solo come ranas? ¿O que no hay ningún otro animal que se come una rana? Claro, esto no es así. La realidad es mucho más compleja. Por eso hay otro concepto más importante o más global que es el de la red trófica que ahora os explico. Pero antes, deciros que siguiendo o ampliando un poco esto de las cadenas tróficas, dependiendo de qué organismos formen el primer eslabón de la cadena, se distinguen cadenas de herbívoros o cadenas de detritus. Apuntarlo porque esto no tengo diapositiva preparada, ¿vale? Para ello. En el libro sí lo podéis ver, ¿vale? Si lo tenéis delante. Si no, lo digo despacito para que lo anotéis. Las cadenas de herbívoros o también cadenas de depredadores son las que el primer eslabón siempre es una especie productora. Esa materia orgánica de la especie productora se transfiere a los herbívoros, que se alimentan de ellos, luego siguen los carnívoros y sucesivamente hasta llegar al final. Pero en las cadenas de detritus, el primer eslabón siempre son los restos de cualquier ser vivo, de los que se alimentan los detritívoros. Y ya a partir de aquí ya sirven de alimento para los demás organismos. ¿Vale? Esa es la diferencia. Las cadenas de detritus, detritos no eran más que eso, que restos de seres vivos. Vale, pues seguimos y hablamos, y ya terminamos por hoy,
de las redes tróficas. Mirad, la red trófica no es más que un poco representar las cadenas, pero de forma más compleja. Porque, como hemos dicho antes, en un ecosistema realmente cada especie sirve de alimento no a uno, sino a una variedad de organismos. Entonces, las relaciones son mucho más complejas. Y mejor representarlas en forma de red que en forma de cadena. En una red, ¿qué es lo que diferencia ahí? Pues que se encuentran conectadas todas las cadenas tróficas que puede haber en un ecosistema. Y ahora veremos en los dibujos que en lugar de una flecha, pues salen varias flechas de un ser vivo y en vez de llegar una flecha a uno, pues llegan varias también. Ahora lo vemos en un ejemplo. Entonces, es una forma, ya digo, de representar toda esa transferencia de materia y de energía que hemos comentado al principio de forma mucho más próxima a la realidad que lo que pasa con una simple cadena trófica. ¿Qué problema tiene? Pues que es mucho más complejo y en muchas ocasiones pues, el estudio es dificultoso de ver tantas flechas dibujadas. Entonces, concluyendo, simplemente decimos que una red trófica es la representación de las relaciones tróficas que hay entre todas las especies del ecosistema. Por ejemplo, esa de ahí. Y de hecho, esto es un ejemplo que tampoco es real, pero bueno, ¿vale? Este ejemplo que venía en el libro, por ejemplo, el conejo. ¿Quién se come al conejo? Pues se lo come el oso, se lo come el lobo, se lo come el halcón. ¿Qué come el conejo? Solo come hierba porque es herbívoro. El lobo, por ejemplo, ¿qué come? Pues come conejos, pero también come ciervos. Como veis aquí, o el oso, por ejemplo, que es omnívoro, el oso come también frutos del castaño, come también saltamontes, come conejos y come ciervos. Pero al oso se lo come este animal que es el carbonero. Como veis, las cadenas tróficas están entremezcladas aquí en la red. Es mucho más complejo, pero mucho más próximo a la realidad. ¿Faltarían cosas aquí que dibujar? Por supuestísimo que sí. Seguro que el oso, además de saltamontes, conejos y ciervos, come más cosas. Pero faltan aquí. Bueno, no me enrollo más con esto. Espero que hayáis comprendido más o menos todo lo que he explicado aquí. Y os dejo, como siempre, con unas preguntillas que seguro que las tenéis bien. Un besito y un abrazo. Hasta muy pronto.